Y la verdad que un poco dolidos, ¿no? Era algo que nosotros estábamos esperando, sobre todo el hecho de tener la primera final acá en casa, ¿no? En la poca historia del club nada, teníamos la ilusión de poder ganarla, pero bueno, no se nos dio. Ahora nos toca cambiar de página muy rápido porque bueno, nos quedan 5 partidos para tener la posibilidad de entrar a los playoffs y bueno, el fútbol es un poco así, ¿no? Enseguida hay que cambiar y seguir adelante. Javi, buenos días. Buenos días. ¿Puedes darnos un update de cómo está Leo? Todo el mundo quiere saber si hay chance que él va a jugar mañana. ¿Qué nos puedes decir? Sí, lo de Leo es muy particular, bueno, estamos yendo día a día, ¿no? Estuvimos intentando hasta último momento ver si podía tener unos minutos en la final, no lo pudo tener, entonces es comunicación con el médico y más que nada con él cómo se está sintiendo. Hoy seguramente va a entrenar, va a probar y bueno, veremos si está disponible para mañana, que es lo que todos queremos. ¿Y Jordi? Jordi es un proceso un poco diferente, es un poco más largo, viene un poco más largo que lo de Leo. ¿Cuál es la Pero lesión? ¿Es un es, hamstring o es el qué? hamstring, es el hamstring, así que nada, seguramente no está para este fin de semana, pero es un poquito más largo que lo de Leo. Gracias. Javier, sabes que por supuesto que esto no te excede, pero cuando se tomó contacto con la noticia de que no iba a jugar Leo, que no iba a participar del partido, se genera todo tipo de sospecha de si está o no está lesionado finalmente. Vos debes haber tenido alguna vez en tu carrera alguna molestia similar y vale la pena también compartir experiencias de un exjugador, de cómo se llega, se toma la decisión de no participar de una final, de pensar en el futuro, de no perderte el tramo final de la MLS también, que es un objetivo para meterse en los playoffs. Sí, lo primero que hay que saber es que las lesiones musculares son muy traicioneras. Eso es lo principal, ¿no? Porque uno puede sentirse bien, puede creerse que está bien y bueno, vos probás o jugás un partido, un entrenamiento y te terminás empeorando. Acá sabíamos que era una final, Leo quería estar, todos queríamos que esté, lo intentó hasta último minuto, pero bueno, la verdad es que no se sentía al 100% y bueno, es lo que vos decís, no quizás empeorar una elección que en vez de quizás perderse un partido tenga que estar, no sé, un mes y medio afuera. La idea es tenerlo a él con el plantel y que esté sano lo más tiempo posible, así que fue una decisión conjunta y bueno, se tomó la decisión de que él no jugara. Javier, perdón, ¿y se comunicaron de selección argentina con ustedes? Sí, él, bueno, está en comunicación constante, ¿no? con la selección, pero bueno, ya te digo, hoy por hoy nosotros tomamos la decisión pensando en el club, en el Inter, ¿no? en la final que teníamos, pero sí, estamos en comunicación constante con ellos y es una comunicación muy buena. En inglés, Cuero. Yeah. You talked earlier about turning the page quickly from game to game. Now that Yeah. you've been doing that for the past, 2 months more or less, does it get any easier now because you've been doing it, or does it get harder because the games and the mental energy builds up? No, I think it's still the same. Like the biggest issues is like that we lose a final. That was a tough one. But now, like again, like we fighting for a spot in the postseason. So we had to turn over really quick and try to be ready as quick as possible. Also, I have a random question. Over the past few months, what language do the coaches usually use to communicate with the players as a full group? Is it a combo of Yeah, English and yeah, it's a Spanish? combo. I try to help. Like and Tata, like with the English, but he talk in Spanish. Also, he understands English and can speak a little bit. So both. And if some of the players who don't know Spanish, if you notice that they've made an even greater effort to Yeah, learn and improve. yeah. There is a lot of players taking Spanish classes, so that is good. Like and the player doesn't speak in English also, so it's gonna be a combo. What do you expect que esperan de NYCFC? Yeah, it's a tough team. Like we faced them, like a few months ago. Like that was a Gregory injury. Pero espera, estaba hablando en inglés, no sé por qué. No, no, pero Eh, pero es un rival duro, ¿no? Ya lo hemos enfrentado, fue cuando bueno, Gregory se lesionó la última vez, pero es un rival directo. Sabemos que ellos son un rival directo por el sueño de entrar a los playoffs, jugamos acá en casa, así que va a ser un partido muy importante y decisivo para el futuro nuestro.
Y Mota, vamos a hablar con él, entonces quiere decir que él puede jugar, está sano, puedes hablar de él y que cómo él puede ayudar en el medio campo. Sí, él está listo para el fin de semana, así que nada, estamos muy contentos de que esté de vuelta, vamos a poder contar con él. Ni nada, sí, es una gran ayuda para nosotros, sobre todo ahora con esto de las lesiones, de tantos partidos seguidos, tenerlo a él es muy importante. Javier, ¿lo pensás mañana un desafío más desde lo físico o desde lo mental? Digo, por haber perdido la final, levantar más anímicamente, o por esto que dijo Tata de un equipo gastado, tener que apuntar más a estas decisiones que también involucran el estado de salud de los jugadores, físicos de los jugadores. Sí, puede ser un poco y un poco, ¿no? Quizá mentalmente es un equipo que está acostumbrado a esto, ¿no? A competir seguido, sobre todo en estos últimos 2 meses, pero sí de lo físico, el tema de la rotación, de las lesiones, como bien dijo Tata, ¿no? Venimos jugando muchos partidos, pero bueno, llegamos hasta acá, no vamos a aflojar ahora a último momento, vamos a intentarlo, así que nada, el sábado seguro será un partido decisivo. Son muchos partidos, 14 más o menos, son en 2 meses, ¿no? Sí. ¿Qué opinas al respecto? Digo, eso debería considerarse porque, bueno, estás viendo, ¿no? Que hay muchos futbolistas que vienen como sintiendo eso, ¿no? Sí, sobre todo en estos planteles que no son tan amplios, quizás tan largos como en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, con los lesionados, nosotros ahora jugamos estos 3 partidos, después hay un receso de selección, pero se nos van 10 jugadores a la selección, no esos jugadores descansan. Esos jugadores juegan, viajan, vuelven, entonces es lo mismo, un desgaste mental, físico y la verdad que es difícil, ¿no? Son muchos partidos seguidos. Puede estar la excusa de que nosotros llegamos hasta la final de la Leagues Cup y por eso tenemos 5 o 6 partidos más que el resto, pero bueno, nada, eso implica que somos un equipo competitivo y queremos estar en todas las competiciones bien. Javi, ¿cuánto provecho se le puede sacar a estos últimos partidos, sobre todo en el caso de jugadores como Mota, que han estado de alguna forma inconsistentes en el terreno por lesiones? ¿Y cuánto les pueden ayudar a ustedes para maximizar ese provecho en este cierre de la temporada? Sí, hoy por hoy el único es Mota. Sería el único que podríamos aprovechar un poco más, que viene un poco más descansado, pero viene sin ritmo futbolístico, ¿no? Ha jugado solamente un partido hace 4 semanas, pero como dije antes, es un jugador de mucha calidad, de experiencia, así que nos va a venir muy bien en este momento porque, bueno, nada, son muchos partidos. En el caso de Gómez, específicamente ese proceso de adaptación que se ha venido jugando algunos partidos, pero quizás él ha completado, según ustedes, ese proceso de adaptación. ¿Cómo ven su evolución? No, todavía no ha completado, ni siquiera lleva 3 meses en el club, en el país, es un chico que viene de Paraguay. También tenemos que tener en cuenta, no solo con Diego, con Facundo Farías, con Tomás Avilés, ¿no? Son chicos muy jóvenes que vienen de otros países, es su primera experiencia afuera. Y no pasa de un día para otro, no es fácil adaptarse a una cultura diferente, a un idioma diferente, a un fútbol diferente. Entonces muchas veces queremos acelerar los procesos y decir, bueno, ya está, ya se adaptó y recién hace 1 mes y medio que está con nosotros. O sea, va a llevar un tiempo, pero son chicos en los cuales nosotros confiamos mucho y tienen carácter como para afrontarlo y esperemos que, lo están haciendo bien, pero esperemos que sigan evolucionando. ¿Listo? Bueno, dale, bueno, gracias, buen día, hasta luego.